¿Qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo conectarnos a SQL Server por medio de visualbasic.net. Para esto vamos a tener que crear un proyecto. Nos vamos a ir a Archivo, Nuevo y Proyecto. Les recuerdo que este va a ser un ejemplo de cómo conectarnos a SQL Server, así que el proyecto va a ser algo muy sencillo, no va a tener nada de diseño, solamente va a tener un grid view. Nos vamos al apartado de Web. Y le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Vamos a seleccionar aplicación web de ASP.NET y le vamos a asignar a un nombre que se va a llamar conexión BD. Voy a seleccionar Framework 4.5, le vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar proyecto WebForms. Ok, mejor proyecto vacío, perdón. Y le vamos a aceptar. Esperemos a que se cargue nuestro proyecto. Y una vez ya cargado, vamos a crear nuestro formulario con el cual vamos a trabajar. Nos vamos a ir a agregar, nuevo elemento, formulario web. Y le vamos a asignar un nombre. En este caso, vamos a llamarlo consulta. Ok, una vez ya creada nuestra pantalla, les decía que va a ser un ejemplo muy básico. Vamos a crear un grid view para mostrar los datos que vamos a consultar en una tabla que en un momento más vamos a crear. Ok, creamos nuestro grid view, le asignamos un ID, yo le voy a poner DGB alumnos y vamos a ponerle una configuración para que me muestre todas las columnas que regresen mi consulta de SQL Servers. Para esta configuración, vamos a ponerle aquí en true. Si estuviera false, tendríamos que nosotros agregar esas columnas manualmente en nuestro grid view. Agregamos la etiqueta columns y luego tendríamos que ir declarando o asignando la configuración de cada una de esas columnas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahorita por eso nuestro valor predeterminado va a ser en true. Lo siguiente que vamos a hacer ya es nuestro método de conexión a base de datos. Para conectarnos a SQL Server tenemos que hacer unos imports. Vamos a agregar el siguiente import, system.data.sqlclient. También vamos a agregar el import de system.data por si utilizamos dataset o data table. Una vez ya teniendo estos imports, ahora sí vamos a crear nuestro método de conexión a base de datos. Vamos a crear un método que se llama conexión BD. Vamos a crear un objeto de tipo SQL connection. Le voy a poner a mi variable que se llame con, as new SQL connection. Vamos a poner un try catch por si las dudas, no voy a marcar un error por ahí. Y vamos a crear nuestro objeto de tipo SQL command. Una vez ya creado el command, vamos a crear uno de new SQL adapter. Y un dataset. Vamos a crear un dataset para cachar o para almacenar todos los registros que nos regresen nuestra consulta. Ahora sí vamos a decirle que nuestro con va a tener un connection string, que más adelante se lo vamos a dar. Ahora le tenemos que asignar al command nuestra conexión. Vamos a decirle command. No. Vamos a decirle command. Connection. Y vamos a decir que es igual a con.
Ahora vamos a hacer le vamos a indicar qué tipo de, si va a ser una ejecución por medio de un store procedure o por un query. Para eso le vamos a decir que nuestro comando va a ser de tipo. En este caso vamos a utilizar store procedure. Entonces vamos a ponerle command type.store procedure. Y después vamos a pasarle la sentencia o el query que vamos a ejecutar. Le vamos a poner command.text es igual a, en este caso sería el nombre de nuestro store. Vamos a crear un parámetro de entrada que tenga la sentencia o el store que vamos a ejecutar y se lo vamos a asignar al command text. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarle toda la colección de datos a nuestro dataset. Por el momento, bueno, ya tenemos creado nuestro método de conexión BD. Y vamos a retornar lo que traigamos en dataset. Para esto vamos a crear vamos a cambiar el que sea de un método, que sea una función y que devuelva un dataset. Y en este caso va a revolver DS, que DS ya es el resultado de nuestra conexión a base de datos. Y vamos a lanzar, aquí nada más, vamos a lanzar la excepción, que nos dispare el catch en caso de que haya existido algún tipo de error en la conexión de base de datos, ya sea porque las credenciales expiraron o no tengamos acceso a ese servidor. En este caso, nomás voy a lanzar el x.message. Ok. Una vez que ya tenemos esta creación de nuestro método de conexión a base de datos, vamos a crear otro que se llama carga grid view, donde solamente vamos a mandar a llamar la función de conexión BD para obtener el set de datos y pasárselos al grid view. El siguiente paso que nos hacía falta, ya vamos a crearlo, que es sacar la cadena de conexión. Para esto vamos a hacer un import de system.configuration y así poder utilizar el configuration manager .appsetting para poder ir a nuestro archivo de configuración. Esto es para poder dirigirnos a nuestro archivo de configuración y obtener la cadena de conexión en algún key que demos de alta. En este caso yo voy a crear uno que se llame con. Agregamos el nodo de appsetting y vamos a crear nuestra nueva llave. Vamos a decirle que se va a llamar con y va a tener un value que yo ya tengo guardado por aquí, que es nuestra conexión de base de datos. Lo que ocupan es el data source, en este caso es la IP que yo tengo en mi equipo, el usuario soporte y el password soporte. También le tenemos que dar la base de datos a la que queremos que nos contacte por default, pero ahorita no la tenemos. Así que vamos a crearla, nos logueamos en SQL Server, vemos cuáles base de datos tenemos. En este caso nada más tengo una, pero esa no es la que voy a utilizar. Vamos a crear una nueva y vamos a ponerle create database y vamos a ponerle prueba. Lo ejecutamos. Una vez que se cree, nos vamos a dirigir a esa base de datos que creamos. Por mientras la ponemos en el config, porque bueno, ya se está creando y nada más es cuestión de esperar. Ok, ya se creó. Nos vamos a la base de datos de prueba y vamos a crear ahora una base de datos, una tabla que se llame alumnos. Create table alumno. Vamos a ponerle una llave primaria, en este caso que se llame ID alumno y que sea de tipo entero. Vamos a poner que sea de tipo entero y que sea mi llave primaria.
primary key y vamos a decirle que sea autoincrementable. Un identity 1,1. Muy bien. Y vamos a asignarle el nombre del alumno. Les repito, es un ejemplo muy básico, nada más queremos ver la conexión a base de datos, por eso nada más estas dos columnas, ID alumno y nombre. Si fuera algo más, más elaborado, bueno, tendría muchas más columnas como apellido, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a insertar a un alumno y se va a llamar Ricardo. Ok, lo insertamos. Vemos que se afectó el registro, muy bien, vamos a validarlo como quieran. Hacemos un select, asterisco from alumno, ahí debe de aparecer Ricardo, con el ID número 1. Excelente. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un store procedure. Create sp obtiene alumnos. Y vamos a decirle que hagan solamente un select con el nombre. Select nombre from alumno. Creamos el store. Rayos, me marcó un error, ok, me faltó el create procedure. Create procedure. Me volvió a marcar error, mejor aquí quito los paréntesis. Y ahí está. Create. Ahí quedó nuestro store procedure. Validamos que se ejecute correctamente y sí, se ejecutó. Entonces esa sentencia o ese nombre del store es lo que se va a ejecutar en nuestro conexión BD. Ok. Mandamos a llamar la función de conexión BD, le pasamos como parámetro de entrada nuestro nombre del store procedure que vamos a ejecutar. Tenemos que cachar ese set de datos que nos va a retornar. Recordemos que nos va a retornar un dataset, entonces vamos a crear un objeto de tipo dataset que se llame ds_alumnos y lo que va a hacer es almacenar todo lo que nos regrese conexión BD. Ok, no lo validamos, solamente le pasamos ese set de datos a nuestro grid view. Vamos a decirle que dgbalumnos.dataset, perdón, tampoco databind, .datasource es igual a dsAlumnos y vamos a decirle que mi.dgbalumnos.databind y abrimos paréntesis, ok. Queremos que carga GridView se manda a llamar solamente una vez, que es cuando se carga la pantalla. Para eso agregamos esto, page.isPostBack es igual a false y mandamos a llamar dentro de ese if carga GridView. Ok, ejecutamos y vemos que realiza lo que nosotros necesitamos. Entra a conexión BD, muy bien, lleva la sentencia, agarra la conexión de base de datos de app_setting, se ejecuta el comando. Vamos a ver qué trae de ese alumno, debe traer a Ricardo. Validamos, ok, excelente, nos trae un registro que se llama Ricardo. Continuamos y listo. Les recuerdo que era un ejemplo muy sencillo, solamente mostrar la conexión a base de datos. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido.